Vamos a tomar nuestros lugares. En esta ocasión vamos a hablar en el tema el enemigo de la palabra o de la predicación. Enemigos de la palabra o la predicación. Eso nos va a servir como tema. Para tomar un contexto de lo que vamos a hablar en esta ocasión, es importante que nos traslademos al inicio, al primer hombre que Dios creó. Cuando Dios hizo esta creación, de hecho fue con el propósito de que este hombre fuera eterno acá en la tierra. Adán me refiero, que él y toda su descendencia fueran seres, por supuesto, humanos, pero que no experimentaran la muerte. Dios le dio indicaciones con respecto a su palabra, diciéndole que eso de la extensión de la vida en esta tierra sería posible toda vez él no alterara, no desobediera, no se desobedeciera lo que en este caso sería lo que él le indicaba a través de su palabra. El Señor le había dicho que podía comer de todos los árboles, excepto de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podréis comer. Esa regla o esa orden que Dios le da es para probar la obediencia del hombre. Dios pudo haberlo hecho, creado en el jardín y no haberle puesto estas reglas, pero él quería y siempre quiere que todos aquellos que le sigamos debemos de seguirle por obediencia, por amor, y eso pues siempre tendrá un resultado positivo. En este caso, Adán falló, hermanos. Luego transgredió lo que se le había dicho que no hiciera. Y claro que es ahí donde viene ya lo que sería la ruina para la raza humana. La Biblia dice que por la desobediencia de Adán entró el pecado. Y por el pecado, dice, entró la muerte a todos los hombres. Dicho de otra manera, pecado siempre lo que significa, ya lo hemos dicho, es desobediencia. O para una palabra más teológica sería errar al blanco. Eso es pecado. Cuando se le dice, tú tienes que sentarte en esa silla y el otro se sienta en la que no es, en la que no le han dicho de otra manera, ahí hay un errar a la obediencia de la palabra. A Adán se le había dicho, no comas de este árbol. Él pasó por alto lo que era esta palabra y, como repito de nuevo, dice, entró por la desobediencia, entró el pecado y por el pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que pasó a todos los hombres el pecado de Adán, es decir, es un pecado federal, es un pecado que lo traemos, diríamos, por herencia, digamos, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos los que fallamos en el jardín, fue nuestro
antecesor, nuestro padre, en este caso que representaba a la raza humana. Ahí entró el pecado y la muerte, y como dice Pablo también en la carta a los Efesios, en su capítulo número 2, dice que por lo tanto todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Es decir, entró en nosotros la muerte espiritual. Cuando se habla de muerte, también es importante señalar que muerte también lo que significa es separado de Dios. Cuando, por ejemplo, el niño pequeño lo separan del padre, prácticamente ese niño estaría en la condición de muerte. Así sucedió con respecto a Adán. Entonces todos caímos en ese pecado y todos quedamos, hermanos, realmente manchados para no heredar lo que sería lo eterno, sino para heredar lo que en este caso sería la condenación, porque todo el pecado que se cometa en esta tierra, o todos aquellos que nos enfilamos en los asuntos pecaminosos, todas las personas, y en este caso todo el mundo, bueno, su finalidad será la condenación eterna, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa fue la condición de el hombre, poniendo, como decíamos, este contexto. Sin embargo, nosotros vemos dentro de lo que es el plan de Dios, hermanos, el plan de Dios para salvación de este hombre que ha caído en esa ruina. Dios hace un plan que es el plan de salvación a través de su Hijo, a través de mandar a su Hijo a esta tierra, que eso es lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando habla de que se hizo carne, en aras de rescatar al hombre de este destino que él mismo se buscó por causa del pecado, ahora viene el Señor en ese plan de salvación. Para lograrlo tenía que llegar a hacerse hombre él también. Por eso es que dice Romanos que por el pecado de un hombre, el pecado de un hombre pasó a todos los hombres, y por la obediencia de un hombre también hay salvación por la obediencia del segundo hombre, que en este caso sería Cristo. Ahora vamos a ver, en este caso, viendo Dios esto tan terrible, porque no es una cosa sencilla, hermano. Nosotros a veces ya estamos como muy familiarizados con los asuntos del pecado. Diríamos pues que no es como una alarma para nosotros, para la gente en lo general no es una alarma, ¿verdad? Es como bastante común, es parte de la vida. Sin embargo, este asunto es un asunto terrible. ¿Por qué? Porque ya sabemos a dónde finaliza el pecador. El pecador no va al cielo. Eso es imposible que eso se dé, porque dice la Biblia que sangre y carne no heredarán el reino de Dios. Dicho de otra manera, al cielo no puede entrar cosa inmunda. En este sentido, es como Dios, por medio de su amor y su misericordia, Él ofrece a su Hijo. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Vamos a ver, fíjese el gran amor de Dios. El gran amor de Dios se muestra de muchas maneras y en este particular se muestra haciéndose hombre para lograr, hermanos, abordarnos a nosotros como seres humanos, para que en esa calidad de hombre nosotros pudiéramos entender el lenguaje espiritual. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. La Biblia dice en el capítulo 3, verso 16, muy conocido del Evangelio de Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino se salve. Entonces, ahí dice de tal manera, es decir, es tanto el amor de Dios que dejó el cielo sin su Hijo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. En este caso, esto es sin precedente, hermanos, cómo Dios muestra su amor. Y luego que Él da su vida, que es la manera como se otorgaría la salvación, por medio de la sangre y por el mensaje predicado de ese evangelio. Es ahí donde ya, como diríamos, ya está la medicina para el hombre. El hombre, dice la Biblia, que el pecado no lo puede limpiar ningún jabón, ningún producto de esta tierra, ni mucho menos ninguna religión, sino que es solamente a través de la sangre preciosa de Cristo. Y eso fue lo que ya luego de su sacrificio, ¿verdad? Viene el Señor, encomienda a sus apóstoles, por ejemplo en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, nos dice que les recomienda: id y predicad este evangelio a todo el mundo. El que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. Y eso fue el mensaje que empezaron a llevar los apóstoles y todos los demás hombres y mujeres de Dios desde el inicio de la iglesia. Empezaron a llevar este mensaje de salvación, este mensaje de buenas nuevas, porque el evangelio lo que significa es noticias buenas, noticias de gran gozo. Es decir, cuando nosotros escuchamos evangelio, eso es lo que significa. Entonces el Señor dice: lleven estas buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que hay salvación, que el hombre tiene una alternativa, que el hombre tiene una salida, que el hombre pecador, el que tiene su destino en la condenación por causa de su pecado, el hombre tiene una salida. El hombre tiene un espacio donde pueda salir de ese camino ancho que lleva a la muerte. Y es precisamente a través, hermanos, de el mensaje de la palabra. Eso fue lo que hicieron, como decíamos, los apóstoles. Y en este caso, Pablo es el que, hermanos, lleva este mensaje a esta iglesia o a esta ciudad que nosotros leíamos acá, la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Tesalónica les decían a los hermanos acá, se les dice acá en esta carta, porque ellos pertenecían o eran ciudadanos de la ciudad de Tesalónica, y por eso se les llama los tesalonicenses. Llegó en este caso la predicación, hermanos, de Pablo, ¿verdad? Luego de que Pablo predicó en Asia, luego en otras regiones, y por último llega a Europa, primera ciudad Filipo, y de Filipo llega a Tesalónica a predicar la palabra. Vea qué interesante, cuando el apóstol llega a Tesalónica,
luego de haber pasado por otras ciudades, fueron muchas personas que tuvieron esta bendición. Porque quiero decirles que no habrá regalo más grande, no habrá misericordia más grande para el hombre mortal. La misericordia más grande, la bendición más grande que alguien puede recibir en esta tierra, hermanos, es el mensaje del evangelio de la gracia. Ese es el mejor regalo que puede conseguir una persona, porque usted y yo debemos de saber que somos mortales, que nosotros somos, como dice la Biblia, como la neblina, que somos, dice, como la flor de la hierba. Es decir, somos un soplo en esta tierra. Y qué tremendo es que, hermanos, y qué bendición es que esas personas que son como la neblina, como un pasón en esta tierra, se les haya otorgado el mensaje de salvación. ¿Por qué es una bendición? Porque es por medio de este mensaje como las personas se pueden salvar de su terrible destino de muerte. No hay otro, no hay ninguna religión, no hay ningún dinero, no hay ninguna fama, no hay nada, hermanos, que pueda librar al hombre de esta condición. No, porque dice el mismo libro de los Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. Capítulo 4 y verso 12 de Hechos de los Apóstoles está diciendo eso. No hay otro nombre. No es a través del pastor, no es a través de María, no es a través del Papa, no es a través de la institución, no es a través de una religión. La salvación solo es por medio del evangelio de Cristo, ¿verdad? Solo es por medio del evangelio de Cristo. Cuando Pablo llega con este mensaje a los tesalonicenses, hermanos, ¿quiénes eran los tesalonicenses? Este grupo que ahora pertenece a la iglesia. Digo, hace 2000 años pertenecía a la iglesia y hoy, por supuesto, están en la presencia de Dios. ¿Cuál era su modo de vida? ¿De qué manera estos hombres de esta ciudad vivían? Si nosotros vemos el trasfondo, el hombre siempre ha sido dado para el pecado. Por ejemplo, los tesalonicenses de hecho eran personas idólatras, y aparte de la idolatría, hermanos, se les sumaba una camándula más de pecados. Pero vea qué precioso. Por eso le digo que el regalo más grande que uno puede recibir en esta tierra no es que uno se gane el premio gordo de la lotería, no es que uno tenga 40, hermanos, casas, que uno tenga dinero a montón. No es eso, porque el dinero no salva, hermano. La religión no salva, los hombres no salvan. El único que murió por los pecadores es Cristo en la cruz del Calvario. Él es el Salvador y en Él hay salvación. El que creyere, dice, y fuere bautizado, ese será salvo, dice la palabra. O sea que, por ejemplo, nosotros, algún millonario pudiera presumir, pudiera decir, bueno, yo tengo millones y puedo comprar la salvación. Pudiera presumir, pero solo sería presumir, porque ¿con qué millones se puede comprar la salvación? ¿Con qué dinero se puede comprar la salvación? Lo pudieran hacer los hombres de mucho dinero, lo pudieran hacer total. Bueno, fíjese que, por ejemplo, ahorita están tratando la manera de acoplarse fuera del planeta. Por eso ya hay viajes espaciales ya como ya apuntándole fuera del planeta, y son los millonarios los que están tratando la manera ya de ir poniendo ya sus intereses por allá, por Marte, allá por Luna y sucesivamente. Hermanos, ellos pueden hacer con el dinero,
cualquier cosa dentro de esta parte de la tierra. Pero en cuanto a salvación, no hay dinero, porque el pecado, hermanos, no se puede borrar con dinero, con fama o con poder. El pecado solo puede ser limpio de la persona pecadora a través de la bendita sangre del Cordero, porque eso es lo que él dice. Porque, hermanos, el pecado es a través de la sangre preciosa del Cordero. No hay otra sangre, no hay otro método, y eso nosotros no le podemos, llamar una gran bendición. Por ejemplo, usted y yo, hermanos, sin habernos costado nada. Por ejemplo, cuando el mensaje me llegó a mí, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, hermanos, yo no tenía idea de todo lo que esto implicaba, de todo lo que esto llevaba en sí. En primer lugar, la salvación, y en segundo lugar, la estabilidad espiritual que el evangelio le da a uno. No hay comparación, no hay parangones en este asunto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay. Y ese fue el mensaje que les llegó a los tesalonicenses. Y qué bien que lo recibieron, ¿verdad? Y lo recibieron con alegría, ¿verdad? Por medio del evangelio, hermanos, el Señor a estas alturas todavía sigue, después de 2000 años, hablando y predicando el evangelio. Leamos el versículo 15 que leíamos: los cuales, dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no nos agrada, y se oponen a todos los hombres. Dice, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Hablar qué? Hablar la palabra, ¿verdad? Hablar la palabra. Qué bueno que los tesalonicenses fueron receptivos al mensaje de la palabra. Qué bueno que usted y yo, y qué bueno sería que los que nos están escuchando también fueran receptivos al mensaje de la palabra, porque es la única manera como la persona se puede escapar de lo que es un destino trágico. Le voy a poner un pequeño ejemplo. En la Biblia encontramos nosotros el relato de Lázaro. Fíjese, Lázaro dice, y lo que relata la Biblia es que murió Lázaro y murió también el rico, que se refiere, cuando habla del rico, de un hombre que no estuvo interesado en el mensaje de la gracia. Dice, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, su alma fue llevada a ese lugar. Y murió el rico. No está hablando que el rico, por ser rico, no puede ir al cielo. Claro que sí. Pero el contexto de este rico que habla Lucas 16, 22 en adelante, es que este rico, dice, vivía con esplendidez. Este rico vivía para disfrutar, para gratificar el yo. Dicho de otra manera, él se conformaba con ser judío, y como judío se amparaba en la religión judaica de Moisés. Entonces él no necesitaba, estaría diciendo el Señor, de ese mensaje de salvación que es el evangelio. Entonces el mismo Señor hace este relato y dice que murió el rico y fue sepultado, y luego da el detalle: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Bueno, ¿qué es lo que quiero complementar ahí? Lo que quiero decir es que el que ahí está dando la figura
con Lázaro, que es la figura de aquel que ha recibido el evangelio. Por ejemplo, si usted es un cristiano, no cristino, sino cristiano, damos un amén, iglesia. Si usted es un evangélico, no de nombre, sino un evangélico nacido de nuevo, regenerado, porque eso hay que aclararlo dentro de las iglesias, ¿verdad? Eso hay que enfatizar, porque a veces uno es muy complaciente y dice, bueno, todos los que estamos en una iglesia vamos para el cielo. No. Por ejemplo, si usted está consciente, como dice Pablo, si el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios, no hay por qué dudarlo. El día que usted le toque, el día que nosotros, siendo ya verdaderos creyentes, salir de este cuerpo, hermanos, no lo dude que vamos a estar en el paraíso de Dios. Van a estar nuestras almas en el paraíso de Dios. Aunque no diga amén, pero eso es así. Vamos a estar, por eso es que dice Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Y cómo se entiende eso? El cuerpo queda acá y en la parte inmaterial va a la presencia de Dios con todas sus facultades. Porque le digo esto, con todas sus facultades, porque cuando Lázaro está en el seno de Abraham, que lo que significa es ya el paraíso donde van las almas, ¿verdad? Tanto el rico como Lázaro tienen facultades. El hombre que ya sin duda todavía no lo han enterrado, ya está clamando allí en el Hades, en el lugar de tormento. Él dice: Padre, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Entonces hablan los muertos, sí. Y no está el hombre aquí, pues ya lo enterraron. Y aquí dice la Biblia que está platicando y está pidiendo misericordia. Es decir, es la parte inmaterial. Entonces quiere decir, esto nos enseña que media vez nosotros seamos buenos creyentes, damos un gloria a Dios, que nosotros estemos conscientes, ¿verdad? No perfectos, pero creyentes, ¿verdad? Porque siempre, como dice aquel dicho, en la viña del Señor, ¿cómo es que dice? Hay de todo. Pues sí, pero ese es un problema, que haya de todo en la vida del Señor, porque el asunto de nosotros es de vida o muerte. Si uno está medio camuflajo, está en problema. Aquí uno no se puede dar el lujo de errar. Aquí uno tiene que estar seguro si es o no es, porque de un momento a otro aparece, hermanos, el momento de partida de esta tierra. Puede ser que Cristo venga o puede ser que nos adelantemos antes, pero no importa, sea que Cristo venga o nos adelantemos algo, nosotros estaremos, hermanos, en ese lugar de reposo mientras, ¿verdad? Mientras viene Cristo, resucita nuestros cuerpos, los une a el alma y el espíritu y nos complementa como un cuerpo glorificado, donde estamos ya aptos para vivir en esa eternidad. O sea que eso es maravilloso lo que genera el evangelio. ¿Quién le puede dar eso? ¿Quién nos puede dar todo eso? Solo el evangelio de la gracia, cuando nosotros lo recibimos. O sea que esta es la más grande bendición para los hombres. Por eso uno tiene que predicar. ¿Por qué tiene que predicar? Porque eso es lo que mandó el Señor. Vayan, prediquen, vayan y lleven las buenas nuevas. Prediquen a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Condenado a qué se refiere? Le toca lo que es, hermanos,
lo trágico, que realmente la gente no quiere entender eso. No queremos entender esto, porque fíjese que es tan irónica la vida o el ser humano, que ellos quieren vivir de acuerdo a como les diga su corazón. O sea, mi corazón quiere esto, dale corazón. Si mi corazón quiere esto, hay que darle esto a mi corazón, porque así está bien el ser. Y le da de todo, le da esto, le da lo otro, y vive para la complacencia de sus corazones. Llámele vicios, llámele placeres. Y el día que se muera, yo siempre digo esto: vamos a una vela a ver si los parientes dicen que esa alma en esa vida disoluta se fueron para el infierno. Nadie dice eso. Todos dicen que se fue para el cielo. Todos dicen se fue a descansar. Dice. Ya está descansando. Momento, al cielo no puede entrar carne ni sangre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Al cielo no puede entrar, hermanos, vidas o almas disolutas. Al cielo solo pueden entrar aquellos que recibieron el mensaje del evangelio, lo retuvieron, lo apreciaron, lo valoraron. Eso es lo que llegó a través de Pablo a los tesalonicenses. Y es interesante ver cómo decíamos acá en el verso número 16, cuando dice que ellos pues habían recibido este evangelio. Ahora hay algo también que, hermanos, sucede, que el mundo, vamos a ver, el mundo siempre tiene dificultades, es decir, los que no tienen el evangelio. Vamos a ver, para preservar sus intereses, el mundo siempre se va a oponer a aquellos que hemos recibido el evangelio de la gracia. Siempre va a haber una oposición, y eso es lo que leemos en el verso 16, donde dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Es decir, ¿quiénes son los que están impidiendo para que estos se salven? En primer lugar, el verso 15 dice: los cuales mataron al Señor Jesús y sus profetas, y a nosotros, dice, nos expulsaron. Es decir, ahí Pablo está manifestando una oposición. ¿Una oposición a qué? Primeramente, al Señor Jesús se opusieron, en este caso el mundo religioso, los fariseos, los sacerdotes, se opusieron, y Pablo dice acá a los profetas y a nosotros también. Ahora, ¿por qué hay siempre una oposición? Porque siempre vamos a tener una oposición, ¿verdad? Los tesalonicenses, luego que ellos han aceptado, de inmediato se levanta una persecución contra ellos. De inmediato empiezan ellos a ser abatidos, angustiados, por haber aceptado el mensaje del evangelio que los salvó. Ahora la gran pregunta es: ¿cuáles son las razones por las cuales acá está diciendo se oponen? Por ejemplo, los religiosos se opusieron al mismo Cristo, llevándolo hasta la muerte. Ellos no aceptaban ese mensaje. Si nosotros vemos los evangelios, ¿cuál era el mensaje de Cristo? El mensaje de amor, el mensaje: vengan los cansados y abatidos, que yo los haré descansar. ¿Cuál era? ¿Qué mal se halló en el Señor? Lo que siempre virtió de la boca del Señor eran palabras de vida. ¿Qué es lo que Él hacía con todos los necesitados? Los sanaba, les sacaba los demonios, los bendecía, multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos, le sacaba los demonios a los endemoniados. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que hacía el Señor. ¿Y qué sucedió? Terminaron matándolo. No aceptaron ese mensaje.
¿Por qué? ¿Qué es lo que decía Juan? Tras de mí viene uno, que yo no soy digno de desatar encorvado a la correa de su calzado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje que predicaba Cristo. Arrepentíos, ¿verdad? Arrepiéntanse. Pero no hallaba eco este mensaje de salvación. Y terminaron matándolo. Y terminaron el mismo Pablo, antes de ser creyente, él era un perseguidor de la iglesia. Capítulo 9 del libro de los Hechos dice que tomaba órdenes para ir a buscar a los hermanos que predicaban el camino. ¿Y qué diríamos? Hoy después él le toca ser perseguido. Es decir, ahora, pero la gran pregunta es, ¿por qué hay una persecución que debería de ser, hermano, lo contrario? Porque cuando ya por lo menos en el pasaje de la colonia se convierte un bolo, ¿verdad? Se convierte un asesino, se convierte al evangelio un agente que no permite paz en ese lugar. Lo normal sería que la gente se alegre, pues ya no va a andar tirando tiros aquí en la colonia, ya no va a andar con la pistola en la mano. Lo mejor sería que la gente se alegrara, pero la gente no se alegra cuando, hermanos, alguien ha recibido el evangelio de la gracia. Una de las razones, damos un gloria a Dios, una de las razones es porque ya no somos compatibles con el mundo. Esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque ya no somos de ese grupo de personas que vamos, como dice el dicho ahí, a donde va Vicente, va toda la gente. Entonces el mundo se opone, hermanos, porque dejamos de consumir su producto. ¿Usted cree que las licoreras se alegran porque uno acepta el evangelio? No, eso es pérdida para ellos. Porque de hecho está, porque ya el que viene a Cristo dejó la botella. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando viene uno a Cristo, hermanos, las cosas viejas pasaron. Por eso es que hay intereses. Por eso decíamos a manera, hay intereses. Las razones por cual el mundo y la religión se oponen, porque están defendiendo sus intereses. Entonces cuando el mundo ve que nosotros ya vamos a, por ejemplo, vamos a ver, aquí en el país, voy a decir algo. Oiga esto. Aquí en el país habían unos pueblos, aquí en Oriente, no sé cómo se llaman estos pueblos, pero todo su industria era pues en el tiempo de las masacres aquí, de las pandillas, lo que ellos fabricaban solo eran ataúdes. Unos 2 pueblos por acá, pero no hay casa donde no haya fabricación de ataúdes. ¿Usted cree que Satanás no estaba contento con toda la matazón que se hacía acá? Había negocio en las funerarias, es decir, ganar, pero ganar con la gente que está en el camino torcido, ¿verdad? Los que fomentan la droga, todo eso, cuando ya viene un creyente, una persona que consumía droga y ya, ahora ya con el evangelio, ya es un cliente menos. Amén. Es un cliente menos. Entonces hay razón por la cual se opone el mundo, para que nosotros, hermanos, caminemos por este camino nuevo. Entonces, otro aspecto es que vamos a ver, aparte de eso, la religión deja de percibir sus dividendos. La religión deja de percibir su negocio, ¿verdad? La religión, si usted ha sido religioso, y de hecho
nosotros nuestro trasfondo es religión. Nosotros venimos de un trasfondo de religión. Por ejemplo, ya dejamos de consumir su producto también. Por ejemplo, cuando llegó el evangelio a Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Demetrio, y Demetrio luego le bajó el negocio de las reliquias. Él hacía templecillos de Diana, le bajó el negocio al hombre. Él tenía un montón de obreros en las casas haciendo cosas de reliquias, de samblaces, de templecitos, de figuras de la supuesta diosa Diana. El hombre se había hecho rico, pero cuando llegue el evangelio se alborota el diablo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Se alborota el diablo. ¿Por qué se alborota? Porque se le acaba el negocio. Y a la religión se le acaba el negocio. Deja uno de comprar samblaces, de comprar, hermanos, asuntos oscuros, asuntos que son realmente raros. Empieza uno a cambiar la vida, empieza uno a dejar lo pasado y empieza a integrarse en una vida nueva. Bueno, dice la Biblia que Demetrio le fue a decir al jefe allí de Éfeso, le fue a decir: fíjense que estos hombres aquí andan afectándonos, andan estorbando con ese evangelio que andan predicando. Es que el enemigo no quiere que hermanos, se expanda el evangelio. Y luego viene y hace como, bueno, une a todos los obreros que él tenía y a la demás del pueblo, y le fue a meter cabeza al gobernador, y se avalancharon contra Pablo. Y se avalancharon, es decir, Pablo tuvo que salir de ahí, hermanos, porque estuvo a punto de que lo mataran. Por eso decíamos, ¿por qué la razón de que se oponga el mundo, se oponga a que nosotros hayamos recibido la palabra? Bueno, ya no vamos a consumir su producto. El asunto de la religión, igual, ya no vamos y también no vamos a seguir en la ceguera, porque se ha de reír Satanás, hermanos, ver a un montón de ciegos siguiendo a otros ciegos. Amén. Porque realmente da lástima ver a los hombres, hermanos, como empeñados en asuntos religiosos, hermanos, en idolatría. Da lástima realmente, porque eso no es vida, eso no es evangelio, eso es realmente fraude espiritual. Da lástima. Y claro que, por ejemplo, el catolicismo a estas alturas ha perdido una gran cantidad de seguidores. Y esa es la razón por la cual viene evolucionando. Antes era a través de la espada, que obligaban a que lo siguieran. Pero hoy después han ido cambiando las formas para hacerlo más diríamos, aceptable lo que es esa religión, a tal grado que ya casi se parece a lo que nosotros hacemos como iglesia. Es decir, están asustados porque no les conviene que la gente acepte el evangelio. Decía la vez pasada que a Pepito, por ahí una anécdota, dice: Pepito iba todos los días a la misa, y lo encontró el padre y le dice: Pepito, ¿y por qué no has estado yendo a la misa, Pepito? ¿Por qué no has estado yendo a la misa a beber lechita? Le dice el padrecito. Y le dijo Pepito:
No, padrecito, yo ya tengo la vaquita, le dice. Ya tengo la Biblia, ya me enteré de que en la Biblia está la lechita. O sea que uno abre los ojos, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, ¿verdad? Entonces no le conviene a la religión y a los amigos. Si yo le pregunto, por lo menos yo cuando vine a Cristo, luego mis amigos, supuestos amigos, ya un poco incómodos, por supuesto, ese que es uno que se le va. Y en este caso, los amigos, por ejemplo, no van a querer. Por eso, no, hombre, en la misma casa, por lo menos si el esposo acepta al Señor, la mujer no quiere. La mujer no quiere. Se dice de una señora que no es un cuento, sino una realidad, que el amigo aceptó al Señor y realmente aceptó de veras y empezó a disfrutar el evangelio. La mujer bien brava, y le dice: ahora ya te hiciste loco, ahora ya te hiciste fanático, ahora ya no vas a salir, ahora ya no me vas a pegar, porque ya estaba acostumbrada a que el hombre le pegara siempre. O sea, se acostumbra. Es que cuando llega la luz a una casa, hermanos, alumbra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Hay una nueva vida, hay un nuevo amanecer en esto. Y por último, ¿verdad? El enemigo no quiere estar muy solo en el infierno, porque el enemigo, el diablo, si usted lee el libro de Apocalipsis, por ejemplo en el capítulo 19, en el capítulo 20, usted ve cómo Satanás es echado al lago de fuego, que en este caso es el infierno. Entonces Satanás quiere llevar a varios amigos, a varios humanos que le acompañen en esa eternidad, porque de allí nunca va a salir. Y eso es lo que dice el capítulo número 20, 11 de Apocalipsis. Dice que es el juicio final y dice: y los que no se hallaron escritos en el libro fueron lanzados al lago de fuego, donde arde por toda la eternidad con el diablo. Entonces el diablo se va a oponer, nos va a poner zancadilla. El que tenga oídos, oiga, se va a oponer. Ahora hay un asunto más que, hermanos, los que vamos a ver son tropezaderos para que el evangelio, hermanos, avance y sea recibido. Estos van a tener problemas, por supuesto que sí. Por ejemplo, aquí nosotros vemos de qué manera los mismos judíos están torpedeando lo que era el ministerio del Señor. Aquí vemos a Pablo haciendo siempre lo mismo, y podríamos ir señalando muchos otros aspectos, pero yo voy finalizando diciendo lo siguiente. Por ejemplo, el estorbar lo que es la predicación del evangelio, o estorbar a aquellos que ya lo tienen. Bueno, eso es lo que dice el verso 16: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Es decir, hay un impedimento. La gente no quiere que el otro se salve. ¿Quiénes son los que no quieren? Los religiosos no quieren. No quieren los amigos, no quieren. No es una buena noticia. Por ejemplo, cuando yo acepté a Cristo, yo lo quito llamándole. Fíjate que es, qué raro. Y yo no entendía por qué no era alegría. No, sí, qué alegría va a ser, porque ya es uno menos, ¿verdad? El diablo mucho menos, ¿verdad? Ahora, aquí está diciendo, fíjese lo que le toca a los que se oponen, porque siempre hay una respuesta a los opositores. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Hay un impedimento. Luego dice, coma y punto: así
así dice, colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí lo que estamos viendo en ese versículo es que aquellas personas, instituciones que estorban lo que es el evangelio, bueno, lo que dice acá es que están sumando a lo que en su momento o en el futuro tendrían que dar cuentas, en este caso a Dios. Por eso es que está diciendo este versículo, dice la medida de sus pecados, porque estorbar es un problema, ¿verdad? La medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Por ejemplo, acá pudiéramos hablar, Pablo está mencionando acá que los judíos mataron a Cristo, se opusieron a Cristo. Y luego dice, a nosotros mismos también nos expulsaron. Pero para tener un panorama un poco más así, aunque no sea muy, nosotros vemos el caso precisamente de los judíos. En el año 70 después de Cristo vino lo amargo, empezó lo amargo para los judíos. Oponerse al mensaje de la palabra es grave, hermano. Entonces viene lo terrible para los judíos. Y quiero decirle que desde el 70, del 70, estamos hablando de números redondos, estamos hablando de 2000 años. Los judíos no han podido tener paz. Los judíos, por lo menos ahorita tienen 80, 75 años de haber regresado a donde está ahora la nación de Israel. 75 años de misiles, y esto ha ido en aumento. No es que Dios los ha desechado, pero tampoco Dios iba a pasar por alto el que ellos se estorbaran la predicación del evangelio. Entonces aquí nosotros podemos ver ese panorama, decir un panorama mundial, hermano. Ahí está. ¿Por qué los judíos no son aceptados en ninguna parte del mundo? Les ha caído la disciplina, les ha caído un juicio. Juicio, entiéndase, disciplina. En ninguna parte. Y hoy, por ejemplo, usted está viendo todas las angustias que tienen los judíos. Ya hay que orar por el pueblo de Israel. Hay que orar porque así lo dijo el Señor. Oren por Israel, dice. Pero lo que estoy destacando acá yo es que Dios no pasa por inocente al culpable. Es decir, todos van a tener que dar cuentas. Va a dar cuenta la religión que ha estorbado que se predique el evangelio. Va a dar cuentas esa mujer que se opone, ese marido que se opone, para que su mujer o su esposa, ese papá que se opone, ¿verdad? Que hay padres que dicen, no, yo quisiera mejor que mis hijos, dice, fueran otra cosa, pero no evangélicos. Imagínense, hermano, que sean ladrones y no evangélicos, que sean deportistas, pero no evangélicos. Se oponen, un día van a dar cuentas. Amén. Un día los que se opongan. Por eso siempre es necesario tener mucho cuidado. Por ejemplo, dice Mateo 18, versos 6 al 7, dice, ay de aquellos que sean piedra de tropiezo para uno de estos pequeños. Damos un amén. Tremendo. Veámoslo. Y con esto vamos cerrando. Dice el verso 18, el capítulo 18. Interesante, hermanos, porque pues sí, así pues nos curamos en salud, como se dice. 18, verso 6. Dice, vamos a ver, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños,
que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre de quien vienen los tropiezos. Por tanto, dice, si tu mano te fuera estorbo, es decir, si tu actitud está siendo de estorbo para el otro, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque esto tiene una consecuencia. Porque el evangelio es el regalo que Dios nos ha otorgado para salvarnos, y oponerse a ese mensaje de gloria es meterse con Dios. Porque ese evangelio, su trasfondo es la muerte de Cristo. Y dice Hebreos 9:27, dice, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de el Señor. Ay de aquel, es decir, aquel que cree que el evangelio es una religión o que no tiene sentido, es peligroso. Los hermanos de Tesalónica les llegó el evangelio, lo recibieron, se salvaron, y hoy esta tarde también el Señor en su misericordia, aunque han pasado 2000 años, se sigue predicando el evangelio. ¿Para qué? Para que se salven, para que sigamos salvándonos o salvándose aquellos que todavía no se han salvado. Cierre sus ojos. Esta tarde es una muy buena tarde.